Buenos días, compañeros. Bueno, a mí me tocó hablar de lo que es las patologías del riñón. Y para comenzar, pues hablar un poco de qué son los riñones, sobre su anatomía y morfología. Y pues, ¿qué son los riñones? Los riñones son órganos vitales que realizan funciones de limpieza, equilibrio químico de la sangre y producción de hormonas. Forman parte del aparato urinario que incluye los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Los riñones son un par de órganos del tamaño del puño de un niño y con forma de aluvia que se encuentran en la parte posterior de la cavidad abdominal, justo por encima de la cintura. El riñón derecho descansa exactamente debajo del hígado y el izquierdo debajo del diafragma y junto al vaso, estando el riñón derecho levemente más bajo que el izquierdo. El riñón de un adulto mide aproximadamente de largo 13 centímetros de ancho, ancho 8 centímetros y grosor de 3 centímetros, llegando a pesar unos 150 gramos cada uno. Aquí hay una imagen de la anatomía del riñón que dice el color es entre rojo, moreno y marrón. Su consistencia es mayor a la del hígado o del vaso y es muy friable. Su forma es de una judía, cóncavo hacia el ilio y convexo hacia afuera. Tamaño 12 centímetros de longitud, 6 centímetros de ancho y 3 de grosor. El izquierdo es más voluminoso que el derecho. El peso aproximado es 140 gramos en varones y 125 gramos en mujeres. Localización: fosa lumbar entre la T11 y L3. Contenido en la celda renal. Su morfología: considerado como una compleja maquinaria de purificación, tiene una función tanto de eliminación como de regulación de los líquidos internos. Excretan agua, pero también la conservan. Eliminan a través de la orina todos los productos del metabolismo de los alimentos que pueden ser potencialmente dañinos, antes de que alcancen niveles tóxicos y devuelven a la sangre. Entre agua, glucosa, azúcar, sal, potasio y otras muchas sustancias vitales en las cantidades adecuadas para mantener el medio interno estable a pesar de las variaciones del clima, dieta y otros factores externos. Además de retirar los desechos, los riñones liberan 3 hormonas importantes. Eritropoyetina estimula la producción de glóbulos rojos por la médula ósea. Sin ella, sufriríamos de anemia. Renina regula la tensión arterial de manera indirecta al regular los niveles de sales en sangre. En ocasiones, para controlar la hipertensión, se usan fármacos que actúan directamente sobre esta sustancia. Y calcitriol, la forma activa de la vitamina D, para mantener el calcio y para los huesos y para el equilibrio químico normal en el cuerpo. Una imagen de la anatomía de lo que es el riñón, que podemos ver la papila renal, pelvis renal, las arterias renales y vena renal, los uréter, las pirámides, y la corteza y la médula. ¿Por qué fallan los riñones? Casi todas las enfermedades de los riñones atacan las nefronas y les hacen perder su capacidad de filtración y o reabsorción, lo que conduce a alteraciones de las concentraciones de los diferentes productos en sangre y en la orina. Las dos causas de enfermedades de los riñones más comunes son la diabetes y la hipertensión, aunque existen otras enfermedades hereditarias y congénitas, las del sistema inmunológico, infecciosas o traumáticas que pueden afectar el normal funcionamiento de los riñones. Algunos fármacos, especialmente los antiinflamatorios, si se toman de manera indiscriminada, pueden ser causa de alteraciones renales. Cualquier persona que tome analgésicos en forma regular deberá consultar a un médico para asegurarse de que sus riñones no corren ningún riesgo. El cálculo renal. Los cálculos renales, litiasis renal, nefrolitiasis, son depósitos duros de minerales y sales que se forman dentro de los riñones. ¿Cómo se forman los cálculos renales? La orina contiene sustancias como calcio, oxalato, fosfato, carbonato, cistina y ácido úrico.
que en grandes cantidades pueden cristalizarse y formar cálculos renales. Los cálculos están hechos de calcio, del tipo más común de cálculo renal, de ácido úrico, otro tipo común de cálculo renal, de estrubita, un cálculo menos común causado por infecciones del tracto urinario, y de cistina, un tipo raro de cálculo que tiende a ser hereditario. Los riñones tienen un gran riesgo sanguíneo. Cualquier lesión puede llevar a un sangrado intenso. Las muchas capas de protección ayudan a prevenir una lesión renal. La insuficiencia renal súbita o en unos ambos riñones, sangrado, puede ser menor o intenso, hematoma del riñón, insuficiencia renal crónica en uno o ambos riñones, infección, peritonitis y sepsis, dolor, estenosis de la arteria renal, hipertensión renal. Esas son algunas complicaciones que se pueden decir o que son también que pueden tener los riñones a causa de los cálculos y también a qué lleva, o sea, a alguna complicación que es lo que afecta. Cáncer de riñón. El cáncer renal es un tipo de cáncer que se origina en los riñones. El cáncer comienza cuando las células del cuerpo empiezan a crecer sin control. Para aprender más sobre este origen y a la propagación del cáncer. Estos son los tumores que normalmente se encuentran en los riñones, que son epiteliales, que son tumores benignos, adenoma, oncocitoma, y tumores malignos son carcinoma de células renales. No epiteliales, que es el fibroma, mioma, reninoma y angiomiolipoma. Y los tumores malignos de ahí son sarcomas. Y los disotogenéticos son nefroblastomosis y nefroma mesoblásticos. Y son tumores benignos. Y el maligno es tumor de Wills. Tumores benignos. Adenoma papilar renal se encuentra con frecuencia del 7 al 22% de la población. Y adenomas bien delimitados que se originan en los túbulos renales son de tipo papilar. Y los oncocitoma, tumor epitelial formado por grandes células eosinófilas con núcleos pequeños, redondos y de aspecto benigno de las neoplasias extirpadas y quirúrgicamente. Los tumores malignos son carcinoma de células renales y del 1 al 3% de cánceres viscerales, 85% de cánceres renales en adultos. La mayoría de los cánceres son esporádicos, pero hay cánceres familiares que son de tipo autosómico dominante, representan un 4% de los cánceres renales, y esos que son el síndrome de von Hippel-Lindau, VHL, carcinoma hereditario y carcinoma papilar hereditario. La metástasis se producen con mayor frecuencia en la piel, huesos, pulmones, sistema nervioso central, hígado y ganglios linfáticos. Y recordemos que la metástasis es donde se originó el cáncer, ya se movió a otra parte del cuerpo y es donde ya hay una complicación mayor. Síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de sangre en la orina, hematurina, elevación de la tensión, hipertensión arterial y un fallo agudo de la función renal que provoca que el niño orine menos, oligoanuria, y retenga líquido y se hinche, el edema. Esta patología generalmente es secundaria a una infección de estreptococo B hemolítico del grupo A en piel o faringe. Las complicaciones sobre esta patología reducen el calibre de los capilares glomerulares, disminuyendo la superficie de filtración, lo que lleva a la consecuencia de reducción de la filtración glomerular. Esta disminución tiende a ser compensada por el aumento de la presión de ultrafiltración que ocurre porque la presión ocótica peritubular tiende a disminuir, con disminución subsecuente de la fracción excretada de sodio. También otras complicaciones son insuficiencia renal aguda, glomerulonefritis crónica, insuficiencia renal crónica, hipertensión, insuficiencia cardíaca congestiva y edema pulmonar y síndrome nefrótico.
La glomerulonefritis. La glomerulonefritis es una inflamación de los pequeños filtros de los riñones, glomérulos. Los glomérulos eliminan el exceso de líquido, los electrolitos y los desechos del torrente sanguíneo y los hacen pasar a la orina. La glomerulonefritis puede aparecer de manera repentina, aguda o gradual, crónica. Una parte ahí de una imagen de donde se genera la glomerulonefritis, obviamente que es el glomérulo, esa ve en la imagen, en la nefrona, y se ve en las cápsulas de Bosman. También en la anatomía vemos los cálculos, los cálices menores, los cálices mayores, las pirámides, la vena renal, la pelvis renal y el uréter. También el córtex, y que dice que la inflamación del glomérulo y los pequeños vasos sanguíneos y la fibrosis capsular. Ahí dice normal que hay un riñón normal y uno con glomerulonefritis. Complicaciones. La glomerulonefritis puede dañar los riñones a tal punto que de estos pierden su capacidad de filtrado. Como consecuencia, se acumulan niveles peligrosos de líquido y de electrolitos y de desecho en el organismo. Esas son algunas posibles complicaciones de la glomerulonefritis: la insuficiencia renal aguda y la pérdida de función en la parte filtrante de la nefrona, y puede dar lugar a una rápida acumulación de desechos. La enfermedad renal crónica. Los riñones pierden progresivamente su capacidad de filtrado. Cuando la función renal se deteriora a menos del 10% de su capacidad normal, esto implica una enfermedad renal terminal que requiere diálisis o un trasplante de riñón para poder vivir. La presión alta y el daño de los riñones y la acumulación resultante de desechos del torrente sanguíneo pueden elevar la presión arterial. El síndrome nefrótico. Con este síndrome hay demasiada proteína en la orina y por lo que hay muy poca proteína en la sangre. El síndrome nefrótico puede estar relacionado con niveles altos de colesterol en sangre y con la hinchazón, edema de los párpados, los pies y el abdomen. Insuficiencia renal. Se trata de una enfermedad irreversible que provoca el deterioro de la capacidad de filtrado de nuestros riñones, por lo que nuestros organismos no pueden eliminar por sí solos las sustancias tóxicas. Las complicaciones es presión arterial alta, y la presión arterial alta puede ser tanto una causa como un resultado de la enfermedad renal. La presión arterial alta daña los riñones y los riñones dañados son menos eficientes en controlar la presión arterial. Con la insuficiencia renal, los riñones no pueden deshacerse del exceso de agua. Enfermedad cardíaca. Y las personas con enfermedad renal corren un alto riesgo de enfermedad cardíaca, y las personas con enfermedad cardíaca corren un alto riesgo de enfermedad renal. La anemia. Cuando los riñones se dañan, dejan de producir suficiente eritropoyetina, EPO, una hormona que ayuda a producir glóbulos rojos. Cuando se tiene anemia, algunos órganos como el cerebro y el corazón tal vez obtengan menos oxígeno del que necesitan y dejen de funcionar tan bien como deberían. Una persona con anemia puede sentirse débil y sin energía. El trastorno mineral óseo. Los riñones sanos equilibran las concentraciones de calcio y fósforo en la sangre y producen hormonas que ayudan a mantener los huesos fuertes. A medida que las funciones disminuyen, los riñones, uno de los factores que esto lleva es la que producen menos de la hormona que ayudan al organismo a absorber el calcio, como el efecto dominó. Las bajas concentraciones de calcio en la sangre provoca la liberación de hormonas paratiroidea, y esta hormona mueve el calcio de los huesos a la sangre. También deja de eliminar tanto fósforo. El exceso de fósforo en la sangre también extrae el calcio de los huesos. Necrosis tubular aguda. Hay que ver que todo esto de aquí que acabo de mencionar son algunos de las complicaciones que llega a tener una persona si se llega a tener insuficiencia renal tanto aguda como crónica.